Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Kevin Nicolás López Cruz. Yo soy estudiante de primer semestre de licenciatura en Recreación y Deporte de la Universidad de Quindío y vamos a realizar un video explicativo sobre los subtemas de la unidad 2 eh, de la materia de educación física base. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción, pues para contarles que básicamente este video pues va a tratar de una forma muy clara y dinámica los elementos del atletismo, ¿sí? Desde su historia hasta los componentes técnicos que influyen en cómo hoy en día nos movemos, caminamos, coordinamos, incluso hasta trabajamos en equipo. El atletismo no solo es un deporte que forma atletas, sino que también desarrolla habilidades motoras, cognitivas y sociales que son aplicables a múltiples disciplinas. Pues como bien lo sabemos, el atletismo es un deporte base y nos sirve como fundamental pues en el desarrollo de nuestras disciplinas e incluso de nuestra vida social. Bueno, para entrar en el tema, vamos con el primer subtema. Vamos a hablar muy cortamente sobre la historia del atletismo. Digamos que el atletismo nace con la humanidad misma, desde el mismo momento en que nuestros antepasados optaron esa postura bípeda. Ahí surge el atletismo en temas de marcha, de saltos, de caminata. Bueno, y pues digamos que ya remontándonos un poco más hacia acá, en las primeras competencias oficiales que fueron los Juegos Olímpicos en el año 776 a.C., que fue en la antigua Grecia. Esto pues el deporte fue evolucionando y digamos que eventualmente renació en 1896 con los Juegos Olímpicos modernos y pues como siempre ha estado consolidándose como un eje central del deporte a nivel mundial. Bueno, ahora vamos a hablar sobre patrones básicos de locomoción y de cómo correr. ¿Listo? A ver, caminar, correr y saltar son patrones básicos que estructuran todo el movimiento humano, ¿sí? Vemos que en el atletismo correr consiste en fases técnicas, incluye fases técnicas. Son el apoyo, el vuelo, el recobro y el balanceo. ¿Listo? Vemos que una buena carrera depende de la postura del antepié, de la elevación de la rodilla, de la alineación del tobillo, la rodilla y la cadera y del uso correcto de los brazos, del balanceo correcto de los brazos para poder equilibrar y optimizar la energía. Aquí pues como ya lo dije en los puntos anteriores, el atletismo no es solo un eje fundamental de un deporte en específico, sino de la vida misma. El tener una buena marcha, el tener un buen trote, un buen salto, una buena ejecución técnica nos ayuda y nos acompaña en nuestro diario vivir. En este siguiente punto vamos a hablar sobre la velocidad y sus variantes, ¿sí? Entonces, comencemos con que la velocidad combina la genética y el entrenamiento, ¿sí? Genética en el tema de que las fibras musculares de tipo 2 influyen, pero los métodos de entrenamiento son los que determinan una mejora real. ¿Listo? Entre estos métodos se encuentran como carreras rápidas, progresivas, flotantes, lanzadas en descenso o incluso con resistencia. ¿Listo? Y claramente pues el fortalecimiento muscular va a ser clave para prevenir cualquier tipo de lesión. Bueno, listo. Ahora vamos a hablar sobre relevos y pues por ende de trabajo en equipo. Las pruebas de relevos, bueno, son la única prueba grupal que tiene el atletismo. Está en la modalidad de 4x100 y 4x400. En esta se maneja un testigo. Es un tubo cilíndrico que se utiliza para dar la continuidad del relevo al siguiente deportista. Es una prueba que exige mucha precisión, mucha coordinación
especialmente en el 4%, ya que en el 4% la entrega o el pase del relevo se realiza a máxima velocidad y se utilizan señales netamente auditivas, ¿sí? Es decir, cuando yo estoy haciendo el pase del relevo, yo no puedo o no debo, no se debe voltear a mirar para poder recibirlo, ya que eso haría que yo pierda velocidad. Entonces las señales son netamente auditivas, a diferencia del 4%, del 4x400, que sí es un paso un poco más visual. ¿Listo? Los relevos, digamos que son pruebas que te promueven establecen unos roles claros dentro del relevo, claramente un trabajo en equipo, y dentro de ese equipo generan también un liderazgo. Bueno, el siguiente punto es sobre el pasaje de obstáculos y las capacidades coordinativas que tiene esto. Bueno, las pruebas de obstáculos incluyen vallas cortas y largas y los 3000 metros con los obstáculos. Para sortear una valla se requiere velocidad, potencia, flexibilidad y claramente y sobre todo coordinación. También capacidades como la anticipación y la ubicación temporoespacial permite al deportista, al atleta que está haciendo la prueba, tomar decisiones rápidas sin necesidad de ver directamente cada parte del cuerpo. Es decir, voy en una carrera a velocidad, puedo saber en qué punto saltar sin necesidad de bajar la mirada al piso a saber cómo lo voy a apoyar. Digamos que ahí ya he trabajado capacidades y estoy aplicando la anticipación, ya estoy ubicándome en el espacio de acuerdo al tiempo, sé a qué distancia, a qué velocidad puedo ir, entonces a qué distancia puedo realizar el salto, la salcada, bueno, lo que sea. Bueno, ya por último vamos a hablar sobre los elementos motores de la marcha y la resistencia. ¿Listo? La marcha atlética básicamente consiste en caminar, pero sin hacer una fase del vuelo, que el pie en ningún momento, ninguno de mis dos pies está fuera del piso. Siempre se debe mantener contacto con el piso y bloquear la rodilla en la fase del apoyo. ¿Listo? Esta técnica, esta modalidad exige un gran control corporal y una muy buena capacidad aeróbica. Digamos que en resistencia son pruebas como el 5K, el 10K y pues la maratón. En sí dependen de un sistema, de un buen sistema aeróbico y pues la eficiencia energética que tenga el atleta para poder desarrollar esta prueba. Bueno, y ya para concluir, pues nuestra gran conclusión es que en definitiva el atletismo no es solo correr. El atletismo tiene una historia, tiene una técnica, tiene una estrategia, tiene un trabajo en equipo. Digamos que comprender todos los fundamentos del atletismo nos permite enseñar, nos permite entrenar, movernos mucho mejor. Digamos que el estudio de estos 6 subtemas forman la base de un excelente desarrollo motor, físico y cognitivo del estudiante, del atleta, pues, de la persona a quien nosotros le estemos transmitiendo ese conocimiento. Y en el momento en que nosotros logremos llegar a dominar todos estos elementos y sepamos aplicarlos a nuestro diario vivir, a nuestro deporte, a nuestra clase de educación física, vamos a lograr potenciar el rendimiento y la formación integral de cualquier disciplina deportiva. El atletismo es un deporte que nos va a servir para todos si nosotros cogemos, en mi caso, la natación y desglosamos cada parte del atletismo. La gente dirá, no, pero pues ¿qué va a tener que ver el atletismo con el agua? Lo tiene todo que ver. El tema de cómo salto, el tema de cómo me impulso, el tema de cómo hago agarres, mil cosas. Entonces debemos llegar a comprender muy bien todos estos elementos para poder tener deportistas, estudiantes,
íntegros, que no sea solo llegar y meterse en una piscina, llegar y patear un balón, sino que sepan el por qué y el cómo y el para qué se hace todo. Y bueno, no siendo más, esta fue mi exposición. Mi nombre es Kevin Nicolás López Cruz, estudiante de primer semestre. Muchas gracias.